primeramente quería decir muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Nina, ha sido realmente un honor y un placer que me hayáis escogido para participar en un acto tan importante y al mismo tiempo tan entrañable, ¿no? Así que gracias y enhorabuena porque el hospital que presides, pues que no conocía nada prácticamente, pues me ha causado una impresión extraordinaria y me ha generado esa sensación de que en muchos sitios es posible hacer muchas cosas, más de lo que parece. Gracias a las autoridades académicas y políticas, administrativas, y gracias a mi querido y admiradísimo colega, amigo y mucho más que eso, Ángel Carracedo. Muchas felicidades, Angélica, por este premio, que sin duda será un estímulo extraordinario. Y muchas gracias, Eloy, por toda tu amabilidad y tu atención durante todo este proceso de mi viaje a Coruña, que ha sido tan grato. Gracias también, Javier, y en tu nombre pues a todos los demás del hospital. Hoy pues quería hacer una pequeña reflexión en voz alta acerca de lo que representa, a mi juicio, y creo que un poco mirando hacia el futuro, qué es lo que está pasando hoy en los laboratorios en torno a la medicina. Y lo que está pasando es algo extraordinario, aunque la mayoría de vosotros, perdón que me dirija así, todos, pero bueno, es mi manera normal, está pasando algo extraordinario. Y eso que está pasando ahora mismo, mientras yo estoy hablando y mientras vosotros estáis escuchando y tal vez algunos pensando en vuestras cosas o intentando anticipar de qué es lo que voy a hablar o qué es lo del genoma y esto que parece tan complicado, en realidad es lo que estamos viendo en estas imágenes. Y en estas imágenes reflejan algo que está sucediendo en tiempo real. Y ese tiempo real es que en unos cuantos lugares, todavía no en muchos, de distintas partes del mundo, en distintas ciudades, en distintos centros de investigación, algunos muy cercanos, otros muy lejanos, se están descifrando los genomas de distintos individuos de nuestra especie, de muchos individuos. Al principio, unos pocos, pero poco a poco, con una cadencia que cada vez va siendo más intensa y más frecuente, estamos asistiendo al desciframiento de los secretos más profundos que puede albergar un ser humano, aquellos que no se cuentan ni a uno mismo, ¿no? Porque están escritos en nuestro propio genoma, de las células normales y de las células enfermas, de las células tumorales o de otras patologías. Y esto, que es lo que estamos viendo aquí, es la acumulación una tras otra de las 4 letras químicas A, C, G y T que configuran la esencia de la vida. De forma que nosotros estamos construidos por moléculas y las enfermedades surgen cuando la armonía molecular se pierde y se desarrolla uno de los muchos procesos patológicos a los que nos vemos expuestos y que en este hospital y en muchos otros tratan de ayudar a resolver. Pero aunque nos parezca increíble, hubo un tiempo en el que no hubo enfermedades. Y ese tiempo fue lejano, sin duda. Lejano, tan lejano que las cosas no tenían ni nombre, ¿no? Y había que señalarlas de alguna manera, como este puntero que me acaban de hacer accesible, ¿no? Fue un tiempo en el que dominaba el caos en el universo, hace unos 13.600 millones de años, ¿no? Representado mágicamente por mi pintor favorito, Joan Miró. En este mundo primitivo, antiguo, muy antiguo, no existía vida, no existía enfermedad, tampoco existía la muerte. Pero poco a poco fue pasando el tiempo, el gran héroe de la historia siempre, y surgió nuestro planeta. Desde este caos había un orden generándose, y ese orden fue en forma de astros que fueron girando alrededor de una estrella que llamamos Sol, y finalmente fueron surgiendo planetas como la Tierra, planetas que otro de los grandes, Salvador Dalí, interpretó así, el nacimiento del mundo. No estaba muy alejado, él no era científico, pero tenía una visión muy acertada de la vida. Hace 4.500, 4.800 millones de años, por fin surgió nuestro planeta. Y surgió una primera esperanza, pero seguía sin haber vida y seguía sin haber enfermedad.
Fueron pasando unos cuantos años y hace aproximadamente 3.500, 3.800 millones de años, en algún punto del planeta se formaron las primeras células. Unas células que enseguida aprendieron un primer secreto, el de la división, el hacer copias exactamente iguales a sí mismas. Y durante 3.000 millones de años hubo vida, pero no hubo enfermedad. El mundo era unicelular, bacteriano, clónico, todo igual, aspirando únicamente a reproducirse, e inmortal. No existía la vida compleja, no existía la muerte. Hasta que hace solo 600 o 700 millones de años, fijaros que empezamos hace 13.000 millones de años, sucedió algo realmente maravilloso y único. Y es que una de estas células primitivas decidió compartir su vida con otras células semejantes. Y de este proceso, que surgió por azar o por necesidad, se formaron los primeros organismos pluricelulares. O sea, todos los que estamos aquí derivamos de este proceso absolutamente extraordinario. Y aquí ya empezaron otras palabras a incorporarse al diccionario de la vida. Ya no era solo dividirse, era también especializarse, desarrollarse, diferenciarse, como el proceso más extraordinario que podemos contemplar, que es el de la creación de la vida a partir de una única célula. Y todo esto es posible porque las células entendieron que necesitaban ser colaboradoras, cooperativas, como miembros de una sociedad compleja, la más compleja de todas las que puede existir. Y así los corazones empezaron a latir. Pero también al mismo tiempo tuvimos que tomar precauciones y las heridas comenzaron a cicatrizar, porque si no estábamos en situaciones de riesgo. O incluso las neuronas fueron capaces de renovarse, reproducirse, aunque a veces los libros antes decían que esto era imposible. Es posible. Y de esta reproducción específica renovamos nuestro tejido nervioso y mantenemos vivos, al menos de corrido, los pensamientos y los sentimientos. ¿Cuándo entonces empezó a fallar todo esto? ¿Empezó a desmoronarse? Pues también probablemente por una consecuencia indirecta del proceso evolutivo dejamos algunas imperfecciones. Fue necesario ser imperfecto para progresar. Y así, cuando nosotros replicamos, copiamos nuestro material genético, abordamos una tarea ingente, gigantesca, copiar 3.000 millones de unidades químicas en unas pocas horas. Y hacerlo de una manera absolutamente fiel, porque cualquier error significaría una mutación, un daño. Este proceso, aun siendo casi perfecto, de vez en cuando se cometen errores. 1 de cada millón de veces, o de cada 5 millones, suficiente para crear defectos moleculares en nuestra molécula por excelencia. También, al depender de un sistema de comunicación entre células, es muy probable que estos sistemas fallen. Si yo envío un mensaje al rector, cuando llegue a la última persona de la sala, probablemente habrá recibido alguna distorsión, algún cambio. En ese momento estamos también ante la posibilidad de generar defectos. Y finalmente, para progresar en la vida nos hemos visto obligados a mantener en nuestro organismo células con capacidad proliferativa, migradora, invasiva, células peligrosas, que son las que más nos ayudan para regenerar los tejidos, para cicatrizar las heridas, para desarrollar un organismo. Pero al mismo tiempo son las que más pronto y de manera más intensa sufren los posibles daños. Luego, estábamos en el camino de la enfermedad, ya desde el principio de este acontecimiento extraordinario de los organismos pluricelulares, pero aún tuvo que pasar otra cosa más. Y esto adicional no fue otra cosa que lo que está ocurriendo en tiempo real en esta imagen, que nos está ocurriendo a todos los que estamos aquí, afortunadamente, y es la muerte celular. La vida tuvo que inventar la muerte para progresar. Y así, justo fue en este momento cuando la vida pudo encontrar el camino definitivo para llegar a ser lo que hoy conocemos, el proceso más fascinante al que nos podemos enfrentar. Son células que están muriendo en tiempo real, se están sacrificando
por el bien del organismo, ¿no? Y tanto es así que los biólogos, los científicos, hemos inventado muchos nombres distintos para explicar las formas diferentes de morir que tienen las células. Así lo llamamos apoptosis, que es lo que se está viendo aquí, pero lo podemos llamar también autofagia o necroptosis o entosis, muchas formas diferentes, ¿no? Fijaros si es importante la muerte, que si no existiera este proceso continuo, de manera, lo estáis viendo en tiempo real, miles y miles de células que mueren por segundo, nuestra médula ósea, la de cualquiera de nosotros hoy, pesaría aproximadamente 2 toneladas. Luego, fijaros qué carga más pesada, ¿no? Cada día arrastrar 2 toneladas de médula ósea. O nuestro tracto intestinal mediría unos 16 kilómetros aproximadamente, ¿no? Si no hubiera continuamente esta renovación basada en la muerte. Luego, la vida se abrió camino tomando riesgos y asumiendo que éramos entidades finitas y vulnerables. Por tanto, poco a poco, ¿cómo podemos afrontar esta condición humana que no queda más remedio que asumir, pero a la que hay que intentar al menos enfrentarse, como digo yo, para no morir a destiempo? Pues desde nuestro punto de vista y desde muchos otros, y no desde hace mucho tiempo, comenzó a asumirse que todas y cada una de las enfermedades humanas tenían una lógica basada en las moléculas, y no basada en el empirismo. Y desde el envejecimiento hasta cualquier enfermedad de nuestra máquina de pensar, hasta el cáncer, o las enfermedades cardiovasculares, o las metabólicas, cualquiera, todas y cada una de ellas tienen una lógica molecular que hay que aspirar a entender. Y esta lógica molecular, sin duda, tiene que ser o tenía que ser compleja cuando no sabíamos hace 50 años de qué estábamos hechos. Lo cual nos puede parecer increíble, ¿no? Pero hace poco más de 50 años no sabíamos ni cuál era nuestra esencia molecular, la de la vida. Luego, ¿cómo vamos a entender las enfermedades? Hace ese tiempo, 50 años, habían pasado ya muchas cosas en la historia de la humanidad, incluyendo 2 guerras mundiales terroríficas, dramáticas y recientes. Unos pocos, muy pocos, muy selectos, de gran talento, como decía Nina, entendieron que había llegado el momento de poner todo el énfasis en tratar de explicar la vida y la enfermedad a la luz de algo que se comenzó a llamar genoma, y que no es otra cosa que una elegante y al mismo tiempo gigante molécula construida por 2 hebras antiparalelas, complementarias, y en cuyo interior solamente hay 4 componentes químicos distintos, que designamos, por simplificar, con 4 letras: adenina, timina, citosina y guanina. De forma que el secreto fundamental de la vida no es otro que enfrente de una A siempre una T y enfrente de una C siempre una G. Luego, teniendo una hebra, tenemos el molde para hacer otra igual. Luego, un organismo simplemente necesita separar sus hebras, copiarlas y construir una molécula idéntica. Luego, el secreto básico de la vida estaba encerrado en una molécula. Y de esa molécula y de su conocimiento es de donde podríamos comenzar a aspirar a abrir una ventana hacia el conocimiento de la vida y de las enfermedades. Y así fue como empezó un viaje al centro de la vida, un viaje extraordinario, de manera que en pocos años, 20, 25, se ha podido transitar desde los organismos hasta las moléculas fundamentales que nos construyen. Todos los organismos, absolutamente todos los organismos vivos, desde la bacteria más humilde hasta el elefante más gigantesco, hasta los dinosaurios que estuvieron y ya no están, todos, absolutamente todos, estuvieron y estarán construidos por el mismo tipo de moléculas. Y en muy poco tiempo se han conocido las estructuras, las funciones, las transformaciones, los códigos que regulan estas moléculas, cómo a partir del genoma, del DNA, se construyen las proteínas que ejecutan la información contenida en el genoma. Y se han desarrollado nuevas tecnologías, muy importante, que han permitido finalmente, hace 10 años aproximadamente, ni eso en algún caso, entre 2001 y 2004,
por fin tener a disposición de la especie humana nuestro conocimiento más intenso, más profundo, que es la secuencia en el que están colocados los 3.000 millones de componentes químicos que hay en cada una de nuestras células. Y tenemos 1 trillón de células cada uno de los que estáis sentados aquí. Mismo yo que estoy de pie, pero también tengo 1 trillón de células. Estos 3.000 millones tienen un orden concreto, solo 4 tipos. Podéis pensar, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? A, C, G, T. Uno se puede equivocar de vez en cuando, ¿no? 3.000 millones, uno detrás de otro, en cada una de nuestras células. Y distinto orden, absolutamente distinto, en 2 especies diferentes, en cualesquiera que haya. Luego, por primera vez, después de no mucho tiempo, mucho menos del esperado, gracias a la tecnología, pudimos ascender en la escala del conocimiento hasta intentar explicar nuestra esencia molecular. ¿Qué es lo que hemos aprendido antes de llegar a ver cómo resolvemos las enfermedades? Pues hay que hacer este camino con mucha paciencia, ¿no? Y primero tratar de saber qué nos hace humanos, por qué nosotros secuenciamos genomas y todos los demás seres vivos que nos rodean y que nos han precedido, algunos de ellos, y otros nos continuarán, que nosotros sepamos no están secuenciando nuestro genoma. Pues lo que ha hecho la ciencia, incluso nuestro propio laboratorio a 2 horas y media de aquí, ha sido intentar comparar nuestro genoma con el de todos los pasajeros del Arca de Noé, los más cercanos a nosotros, los más lejanos, para intentar saber qué es lo que hemos ganado, qué es lo que hemos perdido y qué es lo que hemos mantenido en la evolución, porque no solo hemos ganado, podemos pensar que somos el centro de la Tierra, del planeta, no es así, eso, bueno, no es el día para contarlo, pero básicamente estos son 2 trabajos de los que nuestro laboratorio se siente profundamente orgulloso por haber contribuido, que es la comparación, el desciframiento de 2 de los primates más simbólicos del genoma, el del chimpancé y el del orangután, la comparación con el humano y la demostración, muchos años después, en este caso hace unos pocos meses, que Darwin tenía razón. Nos guste o no, nos parezca a algunos imposible, a otros improbable y a otros intolerable. Pero la verdad es que chimpancés, orangutanes tienen un 99% de su genoma idéntico al nuestro. Nucleótido a nucleótido. Tienen sus 3.000 millones de nucleótidos, uno detrás de otro, y en el 99% de los casos donde nosotros tenemos una A, ellos tienen una A, donde nosotros tenemos una C, ellos tienen una C. Así hasta 3.000 millones, ¿no? Esto no puede ser por azar, ¿no? Uno no puede juntar 3.000 millones de piezas y que le salgan iguales al del chimpancé o al del orangután, ¿no? También con estos estudios genómicos de las claves de la vida nos aproximamos ya a la primera clave de las enfermedades, porque organismos tan próximos molecularmente, padecen enfermedades distintas. Incluso nosotros somos mucho más susceptibles a enfermedades que ellos no poseen. Y estos estudios han dado algunas claves al respecto, ¿no? Pero la realidad es que somos distintos. Podemos tener inquietudes semejantes, incluso sentimientos, ¿no? Como refleja esta fotografía maravillosa, ¿no? Pero algo nos distingue. Nosotros secuenciamos el genoma humano, el del chimpancé, el del orangután, el del elefante y el del guisante. Y sin embargo, ellos ven cómo pasa la vida y que sepamos poco más. ¿Dónde están entonces las diferencias? Pues las diferencias están en que más allá de esta secuencia, de estos 2 metros de vida, porque cuando se despliega nuestro DNA de cada célula mide 2 metros, nos parece también mentira, ¿no? Pero está tan organizado en una célula que son 2 metros de vida. Tenía razón Gerardo Diego cuando decía, la vida es el largo verso interminable, y tan interminable, 2 metros en cada una de nuestras células, ¿no? O sea, tenía mucha razón. ¿Qué es lo que en realidad está pasando? Pues con la misma información, nosotros, nuestra especie, hemos aprendido a manejarla de una forma mucho más plástica, mucho más creativa. Y esto se llama regulación de la expresión génica. Luego, las claves, por tanto, que nos diferencian, muchas derivan de lo
que regula, de los mecanismos que regulan, que controlan, que modulan. Y este es un ejemplo de muchos. Dos sencillas mutaciones, dos cambios en una letra de estas, una A por una T y una C por una G. Hace unos 200.000, 300.000 años se impusieron en una línea evolutiva, en la nuestra. Todos nosotros tenemos en este gen, que se llama FOXP2, uno de los 25.000 o 30.000 genes que poseemos, dos pequeños cambios, solo dos. Los chimpancés, los ratones, todos los organismos vivos, al menos todos los de especies, podemos decir, con un cierto grado de evolución, tienen este gen, pero no tienen estos dos cambios. Gracias a estos dos cambios nosotros hemos adquirido unas estructuras anatómicas que finalmente han desembocado en nuestra capacidad de emitir un lenguaje articulado. Dicho de una manera mucho más sencilla, podemos hablar. Y como podemos hablar, podemos comunicarnos y progresar. Y progresar en una dimensión derivada de un gen regulador, este FOXP2 regula la actividad de muchos genes, podemos pensar, hablar y también podemos asistir a un acontecimiento tan fundamental como el de la expansión reciente de nuestra capacidad, de nuestra máquina de pensar, de nuestra capacidad cerebral. 3 veces más grande es el volumen de un ser humano normal, el volumen cerebral de un ser humano normal comparado con el de un chimpancé, y ya no digo nada comparado con el de un ratón o una rata, ¿no? Luego, algo pasó, unas pocas mutaciones muy oportunas, muy precisas, con gran puntería, que permitieron una expansión enorme de una serie de estructuras que finalmente han conducido a que nuestra capacidad de interpretar la información sea más rica, más plástica. Y esto, además, nos ha permitido dar un salto adelante casi en el vacío. Y ya no son mutaciones químicas sobre nuestro genoma, estos cambios de una letra por otra, sino algo que llamamos mutaciones culturales. Que ahora mismo, alguno de vosotros, el que más atento esté, tal vez esté recibiendo una mutación cultural, porque está aprendiendo algo. Lo mismo que yo aprendí con las palabras tan emocionantes que dijo Nina, ¿no? Sufrí una mutación cultural porque pensé algo nuevo, me creó algún pensamiento, alguna sensación, algún sentimiento, alguna idea. Con la gran importancia de que estas mutaciones no se transmiten verticalmente de padres a hijos, que es lento, sino horizontalmente, ¿no? En toda la sociedad se disemina una mutación cultural. Y hoy tenemos que pensar que nuestra especie ha progresado de manera extraordinaria, no porque nuestro genoma molecularmente sea muy distinto, sino porque ciertos cambios y ciertas circunstancias nos han permitido construir simbólicamente una doble hélice un poco distinta. Una con as, ces, ges y tes. Otra con todos los símbolos derivados de la cultura humana, que pueden ser desde símbolos religiosos de todo tipo, símbolos culturales, hasta un teléfono móvil. Cualquier instrumento que utiliza el hombre para progresar.